Bienvenidos amigos, estamos en una nueva edición de nuestro programa Bajoni, Acércate. Estamos en una edición muy especial presentando a uno de nuestros actopenses más famosos, más identitarios de aquí del estado, el escritor Yuri Herrera. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto de platicar contigo y con toda la gente que se conecte. Yuri, la gente identifica tu nombre en muchos lados, pero lo que tenemos aquí en el programa de Bajoni es tratar el tema de la persona. ¿Cómo es que llegamos al lugar en donde estamos pisando? ¿Qué es lo que te permeó y te inspiró en tu infancia para poder llegar a estos niveles? ¿Nos podrías hablar un poco de tu infancia? Sí, creo que es una pregunta más complicada de lo que parece. A veces uno llega a ciertos lugares o a ciertos puntos en la vida y de repente un día dices, ¿cómo es que llegué aquí para bien o para mal? ¿No? Es decir, la vida es mucho menos planeada de lo que uno cree. Uno se va encontrando ciertas personas, se va encontrando ciertas posibilidades y va combinándolo con lo que ha crecido, ¿no? Yo, bueno, tuve la fortuna de crecer en una familia en la cual los libros eran una prioridad y un gozo, ¿no? Los libros nunca fueron una obligación, sino fueron un objeto de deseo y fueron algo que era como muy natural incorporarlo a nuestra vida. Y estoy diciendo los libros, pero podría ser la música, la pintura, en fin, podrían faltar otras cosas, pero eso nunca faltaba. Entonces para mí fue como muy natural irme inclinándome en esa dirección, ¿no? Yo desde muy chavito empecé a escribir, pero bueno, yo mi primer libro lo publiqué hasta los 34 años, después de haber estudiado ciencias políticas, de haber vivido en el extranjero, y para mí una cosa que fue muy importante fue tener paciencia, porque los libros son algo que requiere no desesperarse en la escritura, no desesperarse en la publicación y sobre todo no desesperarse a la hora de esperar, a la hora de que lleguen los lectores, ¿no? Los lectores se ganan muy lentamente y eso no hay que apresurarlo. Ahora, sobre lo que yo escribo, cuando yo empezaba a escribir era sobre algunos temas que tenían que ver con el estado de Hidalgo, recorriendo con mi papá, con mi mamá. Sobre todo había algunos cuentos que escribía que tenían que ver con lo árido, con la fortaleza del sol, digamos, del Valle del Mezquital. Eso para mí fue una cosa interesante que me sirvió después cuando, por ejemplo, en mi primera novela, que está ubicada en la frontera, ya tenía una manera de hablar de la belleza de lo árido, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, sería una respuesta un poco caótica, una pregunta muy compleja, ¿no? Ajá, sí, es muy compleja, pero es algo que nos forma, nos va dando como que el sustento, la raíz, es algo bien importante. El gusto por la literatura, ya profundizando en temas específicos, ¿a partir de cuándo se da? Bueno, te contaba, desde muy chico empecé a leer, ¿no? Yo diría desde la primaria. Todavía mamá conserva algunos cuentitos que escribía yo de niño en la primaria, sin pensar que estaba haciendo literatura, sino justamente por gusto, ¿no? Hay gente que dice que sufre el proceso de la escritura, hay gente que lo piensa más como una profesión. Para mí comenzó como un gozo, y a pesar de que se ha convertido también en un oficio, se ha convertido en parte de mi vida profesional, sigue siendo un gozo. Creo que el día en que deje de gozar la búsqueda, que es la literatura, porque para mí es eso, una búsqueda es una forma de hacerse preguntas. El día en que deje de disfrutar eso, creo que tendré que buscar otra cosa, ¿no? Entonces, yo diría que en mis primeros años como lector fue que muy rápidamente descubrí que quería seguir leyendo y que quería seguir escribiendo, y por fortuna tenía muchas cosas que me facilitaban eso, ¿no? Había todo tipo de libros en mi casa. Leía literatura fantástica, ciencia ficción desde muy chico, es algo que me llamó mucho la atención, y también bueno, a mi papá en especial le gustaba hacernos leer o proponernos lecturas
de escritores del estado de Hidalgo, ¿no? ¿Algún escritor que te haya marcado? Bueno, algo que yo tardé en darme cuenta con respecto a los escritores del estado de Hidalgo, que tardé en darme cuenta del impacto que había tenido en mí, es Ricardo Garibay, que es un escritor que es bien reconocido en el estado de Hidalgo, pero que tendría que ser mucho más reconocido de lo que es fuera de aquí, ¿no? Quizá uno de sus problemas fue que escribió demasiado. Entonces sus muy buenos libros se pierden en este enorme conjunto de cosas que escribió, pero para mí uno de sus libros que leí relativamente joven, que para mí fue muy importante, hasta después me di cuenta que había tratado de aprenderle algo, era La casa que arde de noche, ¿no? Es un libro muy interesante. Estamos en un clima de una pandemia que no se termina. ¿Cómo ha afectado esto en tu vida, en tu obra, o te ha inspirado de alguna manera? Bueno, mi tercera novela se ubica en una epidemia, ¿no? Que no está basado en ningún hecho real, aunque yo tomé algunas experiencias que tuve cuando hubo la epidemia H1N1. Entonces, un tema sobre el que yo ya había pensado. Las epidemias son momentos en los cuales una crisis social hace que la gente muestre de qué está hecha, ¿no? Su capacidad para ser solidario, para ser empático, pero también la facilidad con la que mucha gente se vuelve miserable y egoísta. Y hemos visto ambas cosas en este último año, ¿no? Gente que ha aprovechado esto para sacar sus odios y sus prejuicios, pero también yo diría una mayoría de gente que en este momento ha mostrado que puede ser generosa y que puede ayudar siempre que tiene la oportunidad. En mi caso, bueno, la pasé como muchas otras personas en soledad. Yo estoy viviendo todavía en Nueva Orleans. En general puedo viajar mucho a México, pero por un lado por problemas migratorios y por otro lado por todas las dificultades para viajar que implicó la pandemia. Estuve por primera vez en mi vida un año completo fuera de México, ¿no? Me costó mucho trabajo. Yo necesito estar aquí constantemente por muchas razones. Necesito estar comiendo mi comida, viendo a mi familia, viendo a mis amigos y escuchando mi lengua, que es mi herramienta de trabajo. Y entonces, bueno, finalmente pude regresar y espero seguir haciéndolo todo el tiempo que pueda. Yo hace algún tiempo alguien me preguntó cómo decidirme de México y yo les dije, yo nunca me he ido de México, nada más trabajo en Estados Unidos, pero yo sigo en México, ¿no? Ajá. Hay veces que nos identifican como extranjeros en distintas tierras y hay veces que lo extranjero es en su misma tierra y no es apreciado. Es uno de los hablábamos hace un tiempo con unos amigos de que muchas veces el racismo más fuerte se da aquí mismo, con el amigo, el vecino, el que no es aceptado. ¿Cómo tú ves ese caso? Bueno, mira, últimamente hay gente que se queja de que el país está polarizado. El país ha estado polarizado desde que nació. Lo que hemos visto últimamente es que eso ha salido a la luz. Pero este es un país que tiene una herencia colonial terrible, en la cual hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que tienen acceso a la ley, ciudadanos que le temen a la ley, ¿no? Y que hay una herencia racista brutal que ha sido escondida bajo el manto del supuesto mestizaje. Es decir, sí, digo supuesto porque sí hay mestizaje, pero el mestizaje no ha significado una igualdad de oportunidades para todos, ¿no? El racismo es una cosa que sigue ahí presente. Y por otro lado, a veces se corresponde simétricamente con el racismo, a veces es un fenómeno que no es exactamente el mismo. Está la xenofobia, ¿no? En el cual, que es un fenómeno en el cual se rechaza a los que parecen extraños, se rechaza a los que no han estado todo el tiempo aquí. Y es una actitud no solo reprobable por el rechazo a la diferencia, sino porque es increíblemente estúpida. Eso implica un desconocimiento de nuestra historia. Todos los pueblos son pueblos de migrantes
Y en el caso de la cultura mexicana, eso lo podemos ver simplemente hablando con nuestros vecinos, hablando con nuestros familiares, hablando de dónde viene cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, todos tenemos gente que viene de otros lugares, todos venimos de otros lugares, y la mezcla de herencias, la mezcla de distintas maneras de pensar el mundo es lo que nos enriquece y es lo que siempre nos hace mejores, ¿no? Cuando te dicen Actopan, ¿qué te rememora Actopan? Bueno, más que rememorarme es algo que yo sigo viviendo, ¿no? Es decir, ahora vengo de desayunar en el Rey del Chimbón, no sé si sea una mala idea hacerle publicidad, pero fue un desayuno muy rico. Y entonces siempre que estoy en México trato de venir a ver a mi familia. Ahora acabo de ver a mi primo Mauricio, mi primo Miki, que son gente que quiero mucho, pero además desde chico yo siempre venía, ¿no? Yo venía a ver a mi abuela, venía a ver a mis primos, venía a ver a amigos. Entonces Actopan para mí siempre ha estado muy presente, y más tarde, ya como adulto, he sido parte de las ferias aquí, ¿no? Entonces Actopan para mí ha sido un motivo para crear, y también es como una presencia personal muy importante, ¿no? En términos gastronómicos, en términos emocionales. Cuando uno es muy cercano a un lugar, cuando uno pertenece a un lugar, ni siquiera piensa tanto en las cosas específicas, sino simplemente pertenece, ¿no? Estando en el extranjero, ¿eres más actopense? No lo creo. No. Lo soy cuando estoy aquí comiendo barbacoa. Personajes de tu pasado, por ejemplo, si te dijera Abel, ¿qué te... Bueno, Abel fue un tipo legendario aquí, ¿no? Yo todavía no puedo creer que se nos haya ido, pero Abel, bueno, es una de las personas que tenía un gran amor a la ciudad y un gran amor a la vida cultural de la ciudad, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tomar tragos con él, como todo el mundo, de hablar de literatura, y además era uno de esos personajes con un carácter que viene de la libertad, ¿no? Era un tipo muy libre en ese sentido, ¿no? Que no le importaba el qué dirán, sino le importaba el hacer permanentemente. Sí, claro, es alguien que me hubiera gustado mucho volver a saludar antes de que se nos fuera. La Casa de Cultura. La Casa de Cultura, bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en distintos momentos, porque es un espacio que ha tenido varias vidas, ¿no? Entonces, de venir como asistente a conferencias, de venir mucho antes, chico, a torneos de ajedrez, después yo mismo de venir a hablar aquí y de establecer diálogo con los artistas, con los escritores locales. Y bueno, ahora que preguntabas de personajes, por ejemplo, alguien que fue muy amigo mío, con quien también conviví ahí, fue Ramsés Salanueva. Que Ramsés yo creo que es un gran poeta, de esos que todavía está esperando ser mucho más leído, mucho más reconocido, y bueno, también se nos fue demasiado joven, de manera absurda, con el coletazo de la epidemia anterior, ¿no? De H1N1. Y bueno, es otra de esas personas que fueron como muy, muy genuinas, ¿no? Que escribía porque lo necesitaba, escribía porque creía en eso, y entonces yo creo que sería una buena idea que este teatro tan bonito y que merece ser reconocido, lo rebautizaran como Teatro Ramsés Salanueva. Eso sería ponerle su nombre a alguien que de verdad hizo cultura y de verdad trabajó por esta ciudad. Sí, y es lo que dices, el teatro que estamos recibiendo es un teatro que estuvo abandonado, que está en el olvido, pero que es un espacio que tiene un potencial tremendo, y que creo que se tendría que
renovar. Los espacios son de la gente, entonces yo creo que tiene el gobierno de la ciudad y el gobierno del estado, tienen que apoyar con presupuesto a este lugar, y que el lugar sea recuperado por la gente, ¿no? Que la gente lo sienta suya, que lo sienta suyo, que la gente venga y monte obras de teatro, venga y haga lecturas, venga y se conozca aquí, ¿no? Estos espacios deben ser espacios de encuentro y no espacios que pertenezcan solo a uno u otro grupo o uno u otro sector, porque además está en un lugar, en unas coordenadas privilegiadas dentro de la ciudad, ¿no? Exacto. Jovanka. Bueno, Jovanka y yo hemos sido colegas de toda la vida. Ella es escritora, es educadora. Ella es una de las personas que a mí me ha dado la oportunidad de regresar en la primaria, donde es maestra y ha dirigido junto con su familia. Me ha invitado en varias ocasiones a presentar libros, a hablar con los niños, y para mí ha sido una cosa muy bonita, ¿no? Sentarme ahí, hablarle un poco de los libros, de la escritura, y sobre todo escuchar a los niños, a las niñas, que frecuentemente hacen las mejores preguntas, ¿no? Entonces, somos muy amigos, somos colegas, y yo estaré siempre agradecido de que ella me permita seguir siendo parte de la vida de nuestra ciudad, ¿no? En esta dinámica de contacto con los niños, ¿cómo es tu retroalimentación? ¿Cómo es tu técnica para llegarles a ellos? Bueno, yo en general soy una persona seca y no muy buena para ese tipo de diálogo, entonces lo que trato de hacer sobre todo es escuchar, ¿no? Escuchar cuando me dicen sus ideas y tratar de responder de manera clara y directa. Creo que una cosa que nos sucede a los adultos y en especial a los escritores adultos es que en ocasiones le damos demasiadas vueltas a las cosas por no responder directamente. Y los niños son una buena prueba de qué tanto sabemos comunicar o no comunicar. Si tú no estás diciendo algo importante, y claro, ese niño se va a aburrir, se va a dar la vuelta. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la literatura infantil. Un niño que lee por gusto, no por obligación, no por pose. Y la literatura infantil debe estar bien escrita, no debe ser condescendiente y debe saber comunicarse, ¿no? Entonces, los niños son en ese sentido interlocutores valiosísimos, ¿no? ¿Cómo entraría la dinámica de la literatura con las nuevas tecnologías, pensando en los niños? Bueno, lo primero que yo diría es que la lectura es algo que sucede en el cerebro. Es algo que sucede en el cerebro más que suceder en el papel o suceder en una pantalla. Y creo que no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías, hay que aprovecharlas, no hay que renunciar a las formas tradicionales, a las formas clásicas en las que ha existido la literatura, pero hay que aprovechar las nuevas tecnologías. No hay que olvidar que esta es probablemente la época en la historia de la humanidad que más se lee y más se escribe. Probablemente se leen memes y se escriben mensajes de texto, que no es lo mismo que literatura, pero ahí ya hay un hábito que hay que aprovechar. Entonces, si ya tenemos generaciones que están vinculadas con cierta forma de lectura a través de los teléfonos, a través de las computadoras, a través del Kindle, hay que aprovechar eso, hay que aprovechar esas tecnologías. Insisto, esto no se trata de renunciar a las viejas formas de la lectura, porque además la lectura de un libro es también una experiencia sensorial, el peso de un libro en las manos, cómo huele, cómo lo cargamos, ¿no? Entonces hay que ofrecer más opciones y no sentirnos restringidos por una de ellas. Sí, es bien importante eso que dices. Yo me gustaba mucho cuando abría un libro, el olerlo, la tinta, sí, es algo que es
te marca. Y son distintas experiencias. Hay el placer del libro que huele a nuevo y también el placer del libro que ha pasado por muchas experiencias, en el cual se nota que hay mucha gente que ya lo ha vivido, ¿no? En esto ha pasado muchos años. Este año también es un año que marca un aniversario muy significativo. Son los 50 años del concurso de barbacoa. ¿Qué implica eso para ti? Bueno, es un concurso que inició mi papá con mi tío Polo, ¿no? Y como muchas otras expresiones culturales, lo que hacen estas celebraciones, digamos, es reconocer algo que ya existe ahí, ¿no? Es decir, reconocer que es parte de nuestro patrimonio y compartirlo con otras personas que no lo conocen. Y bueno, para mí ha sido una parte integral de mi vida el sabor de la barbacoa, la experiencia de estar junto al hoyo cuando sale la barbacoa con tortilla esperando. Y además el hecho de que la barbacoa también ha sido un motivo de reunión, ¿no? Es decir, la barbacoa, como siempre, la gastronomía no es nada más la comida en sí mismo, sino lo que el platillo habilita a su alrededor, ¿no? Un cierto tipo de comunidad. Las comunidades, todas las comunidades en el mundo se relacionan con la gastronomía desde la producción, la elección de los ingredientes, el tiempo que lleva a hacer un platillo y después, lo más importante, cómo se comparte ese platillo en ciertas ocasiones, con ciertas personas. Y la barbacoa en ese sentido no es nada más el sabor, que como sabemos la barbacoa de Actopan es la mejor del país, sino es el tipo de comunidad que se hace con ella, ¿no? Sí. Sabores que te hayan marcado de México o del extranjero. Bueno, mi abuela, la mamá de mi papá, era una persona que cocinaba muy bien, ¿no? Hacía como mucha gente lo hacía entonces y quizá todavía, hacía tortilla a mano, llevaba las cubetas. Yo recuerdo haber ido con ella con estas cubetas grises metálicas con granos de maíz para hacer la masa y hacer las tortillas, y ella hacía unos moles deliciosos, ¿no? Hacía distintos tipos de moles. Hacía mole verde, que es típico del estado de Hidalgo, hacía mole rojo, y también hacía una cosa que después yo no probé en otros lugares, que llamaba frijoles chinos, que eran unos frijoles refritos hechos muy lentamente con mucho aceite, con mucha grasa. Es la clase de comida que te da un infarto, ¿no? Pero era deliciosa, ¿no? Eso para mí ha sido como muy importante. Yo soy una persona molera, ¿no? Pero si nos concentráramos en eso, sería interminable la cantidad de platillos, ¿no? Ahora que estaba desayunando, me pedí también unas quesadillas de huitlacoche, que eso solo se puede comer aquí, ¿no? Lo han tratado de exportar a otros lugares del mundo, pero nunca llega bien, uno lo puede probar, sacarlo de la lata y no llega bien, ¿no? Es como el pulque, uno tiene que comerlo, que tomarlo aquí, ¿no? Es muy difícil conseguir buen pulque, por eso cuando vengo de vez en cuando trato de tomarme un curado de piñón, por ejemplo, ¿no? Que es el que más me gusta, a mí el de apio también, pero ojalá esa sea otra de las cosas que se recuperen de la gastronomía de nuestro estado. Fue tan importante el pulque en otra época y por un tiempo, por presiones de las compañías de brandy, en especial, el pulque prácticamente desapareció, ¿no? Pero todavía lo encontramos del bueno. ¿Y algún tema que quieras trabajar ahorita en la actualidad? Bueno, yo estoy ahora haciendo una investigación. No siempre hago investigaciones de este tipo antes de escribir mis libros, pero este es un tema que sí me lo ha demandado. Estoy haciendo una investigación sobre el tiempo que Benito Juárez vivió en Nueva Orleans. Yo cuando llegué allá me enteré eso, que Benito Juárez había vivido allá, y después he visto que
aparece en muchas historias, pero aparece solo una línea. Benito Juárez fue exiliado de México por Santa Anna en 1853 y estuvo entre 1853 y mediados de 1855 exiliado en Nueva Orleans. Él lo menciona en su autobiografía, pero no da detalles. Solo dice que estuvo allá. Y es un periodo que todo mundo asume que es un periodo muy importante porque ahí es donde él traba relación, entre otros, con Melchor Ocampo y donde se radicalizan o se hacen más sofisticados como pensadores y políticos liberales, y cuando regresan a México con la Revolución de Ayutla es que después ellos ya empiezan a instrumentar lo que será la gran reforma liberal que de hecho da inicio con la ley Juárez, pero entonces todo esto se gesta cuando ellos están en el exilio, y es increíble que prácticamente no hay nada escrito. Entonces estoy investigando lo que haya, no hay muchas fuentes, hay algunas biografías que más o menos sin tener pruebas hablan de cómo era la vida de los exiliados en Nueva Orleans, y yo viviendo allá en una ciudad que además arquitectónicamente es muy parecida como la que existía cuando ellos fueron, he hecho esta investigación porque quiero escribir una novela sobre ese espacio en blanco, sobre ese vacío de nuestra historia en el cual está allá, para hablar un poco de cómo imagino que una personalidad como la de Juárez haya terminado de moldear su mentalidad en una ciudad tan terrible y tan maravillosa como era Nueva Orleans, con un comercio intensísimo, donde todavía había esclavitud, donde además también había lo que llamaban hombres o mujeres de color libres, gente que podía conseguir su libertad y dejar de ser esclavos, y cómo eso fue importante a la hora de consolidarse como los grandes pensadores y políticos que después hicieron la reforma, y al mismo tiempo, como sucede siempre con la literatura, esto me permite sacar mis propias preocupaciones sobre la migración, el exilio, la lengua, la soledad, un montón de cosas. Eso es lo que uno siempre hace, parece que está hablando de no solo del mensaje, demasiado ambicioso, no tengo ningún mensaje para ninguna colectividad así enorme, nada más que me da mucho gusto estar aquí y que ojalá, como ha sucedido en distintos momentos, la población la potencia abrace con gusto y con placer nuestra enorme riqueza cultural, gastronómica, literaria, pictórica, musical, y hay muchas maneras de hacerlo. Una de esas es recuperar el que sea el futuro Teatro Ramsés de la Verdad. Pues vamos a hablar con la pasada, porque te gustó. Yo quiero una de esas, por favor, consígueme una de esas. Sí, ya estamos en contacto contigo, pagamos. Un gusto que estés con nosotros, maestro. Gracias.